Bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Creo que lo primero, digamos, como para encarar el tema, sería ver cuáles son los hechos que nosotros debemos probar en un proceso, ¿no? Está esta duda quizá de si todos los hechos tienen que ser objeto de materia probatoria o si no, y en tal caso, bueno, ver ahora, identificar qué características tienen los hechos que sí revisten la necesidad de ser probados en el proceso, y bueno, y cuáles son en definitiva, ¿no? Vamos a decir, como una cuestión teórica, estos hechos que deben ser probados son aquellos que son alegados por las partes, ¿sí? Y que se dice que son útiles y conducentes para la resolución del objeto del proceso, del juicio, ¿sí? Entonces acá básicamente definimos tres características que tienen, ¿sí? Alegados por las partes. ¿Qué significa? Bueno, básicamente un hecho alegado es un hecho que fue introducido por las partes al proceso, ¿sí? Y que es resistido, ¿sí? O sea que hay un contraste con la otra parte, ¿sí? Una parte dice A y la otra parte sobre el mismo hecho dice B, ¿sí? Es lo que habitualmente los abogados llamamos un hecho controvertido, ¿sí? Y además de ser un hecho controvertido, ¿sí? Tiene que ser, como dijimos, un hecho que sea útil y conducente, ¿sí? O sea, lo suficientemente importante en el curso del proceso como para que pueda llegar a alterar el contenido de una sentencia, ¿no? Del pronunciamiento definitivo que va a dar el juez. Vamos a dar un ejemplo práctico para que se pueda distinguir. Por ejemplo, como decíamos, en un caso por un accidente de tránsito, un hecho controvertido, ¿sí? Podría ser la mecánica del accidente, en donde una de las partes, pongamos el demandante, el actor, infiere que se dio de una determinada manera, y la otra parte, en la contestación de demanda, reconoce que hubo un hecho, pero nos encontramos con que hay un contraste, una diferencia en la forma en la que ocurrió. Entonces, lo que habitualmente llamamos, vamos a decir en la jerga, la mecánica del accidente. Bueno, este claramente es un hecho que cumple con todas estas características, ¿sí? Y ese hecho, ¿sí? En este caso esa mecánica, ¿sí? La forma en la que ocurrió, debe ser claramente probado. Y después hay otros que no, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo esta cuestión, si ambas partes están de acuerdo con la fecha, hora y lugar donde se desarrolló este suceso, bueno, claramente no reviste esta situación la necesidad de ser materia probatoria en el proceso. No sé si soy claro. Ahí es tarea del profesional, bueno, determinar cuál de los hechos que nosotros, o que el demandante o que el abogado ha puesto en la demanda debería ser objeto de prueba. Ahora vamos a ver qué pruebas nos van a servir para acreditarlos y cuáles no. ¿Está bien? Eso obviamente va a ser valoración del abogado y una cuestión, bueno, de criterio. ¿Dónde está esta cuestión? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el artículo 364 del Código, ¿sí? Del Código Procesal. Voy a hacer una pequeña lectura muy breve, pero para detallarlo. A ver, acá lo hablo. Dice, no podrán producirse prueba sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos, ¿sí? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los hechos que nosotros vamos volcando en nuestro escrito, en la demanda o en la contestación, depende de qué lado estemos. Y dice, no serán admitidas, ¿sí? Las pruebas, ¿no? Se refiere, las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias. Bueno, un poco vinculado a lo que veníamos hablando. Va a haber cuestiones que en definitiva no van a ser necesarias probarlas, ¿sí? E inclusive, y esto también es un aspecto práctico, el juez puede prescindir de la prueba que no sea esencial con relación a la litis o al proceso, ¿sí?
¿Por qué? Bueno, porque por ahí entiende que no lo va a requerir o no lo va a necesitar para dictar su sentencia, para fallar. Bueno, obviamente esta decisión, ¿sí?, o esta facultad que tiene el juez de, en definitiva, hacer lugar a ciertos medios probatorios que las partes pueden llegar a ofrecer, o prescindir, ¿sí?, negarlos, esta negativa podría pasar a nosotros como abogados de alguna de las partes que entendamos que nos puede llegar a causar algún tipo de perjuicio. Bueno, y para esto obviamente también tenemos alguna herramienta como para contrarrestarlo, que es el la famosa revocatoria o recurso de reposición, ¿sí? ¿Qué es un recurso de reposición o un recurso de revocatoria? Si alguno quiere contar alguna experiencia o algo, saben que me pueden interrumpir tranquilamente y lo compartimos. Pero bueno, es un recurso, ¿sí?, que tienen las partes, ¿sí?, una herramienta procesal, en donde intentamos lograr que el mismo juez que dictó, en este caso del ejemplo que estamos siguiendo, la negativa a una prueba, ¿sí?, que ese mismo juez termine dejando esa resolución, ¿sí?, esa providencia, sin efecto. ¿Está bien? Entonces es una herramienta procesal en donde nosotros damos nuestros argumentos, ¿sí? Vamos a argumentar el por qué. En este caso estamos hablando de prueba, pero bueno, podría versar sobre alguna otra providencia simple, siempre, durante el proceso, pero bueno, el tema que nos trae es la prueba. Entonces, en definitiva, nosotros en ese escrito vamos a volcar nuestros argumentos de por qué esa prueba es importante e intentar convencer al juez de que revoque su fallo anterior, ¿sí?, que lo deje sin efecto. Bueno, los argumentos serán los argumentos del caso. Algún tip por ahí que se me ocurre para darles. Siempre hay algunos principios que van de la mano y que en general creo que estarían bien para agregarlos. Por ejemplo, el principio de amplitud probatoria, el principio de defensa en juicio, de igualdad entre las partes, ¿sí?, que son todos bueno, principios y cuestiones que tienen que regir para las partes a lo largo del proceso, ¿sí? Y quizá también el hecho de agregar que por ahí esa negativa podría atentar contra la posibilidad de, en definitiva, determinar la verdad material, o sea, la verdad real, por así decirlo, del juicio. Así que bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, aspecto también práctico. Voy a hacer una lectura muy breve también de un artículo, el 239 del Código Procesal, donde habla un poco del plazo y de la forma, y dice, el recurso, ¿sí?, el recurso de reposición, se interpondrá y fundará por escrito dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la resolución. Pero cuando ésta se dictare en una audiencia, ¿sí?, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, una audiencia artículo 360, ¿no?, donde el juez va dictando las pruebas, aceptando y no, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto, ¿sí? Y bueno, el juez o tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo sin ningún otro trámite. ¿Está? Entonces, bueno, dentro de los 3 días de notificada la resolución, podemos interponer este recurso de reposición o revocatoria para defender, en definitiva, una prueba negada, ¿sí? En este ejemplo que se... Ahí no sé, escucho a alguien, no sé si quiere alguien decir algo, bueno, lo dice sin más. Ahí la veo a Adriana también. Hola, perdón, llegué tarde, Fer, ¿cómo estás? No quería interrumpir, gracias. Bueno.
¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bien, todo No, bien, ahí todo bien, todo pareciera bien. que José Luis Monteoca tiene el micrófono abierto. No sé si nos escucha José Luis. Sí, Porque no sí, sí. Dale, gracias, gracias. Ahí va. Bueno, yo arranqué porque seguí las instrucciones de Fernanda que me dijo que, bueno, que ya no iba a estar y demás, así que... Sí, yo pensé que habría ella, llegué 15 minutos tarde, no sé si hay preguntas en los chats porque entré tarde, así que bueno, si alguno quiere repreguntar o directamente lo hace verbalmente, ¿no? Porque me Sí, puso como coordinadora, pero nada, me agarró tráfico acá que está todo cortado y llegué tarde. sí, sí, yo le comenté a todos, bueno, que el que quiere que interrumpa Preguntar directamente, directamente, comente, sí, o comente, o alguna experiencia, dale, alguna duda, algo buenísimo. que quiera compartir, así. Te muteaste, Fer. Ahí está, perdón. Ahí está, bien. Bueno, ahí estábamos viendo entonces un poquito lo del recurso de reposición con relación a la prueba denegada. Bueno, y acá hay una consulta, el recurso lo plantea como incidente. No, 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 es un escrito que se presenta en el principal, ¿sí? Un escrito como cualquier otro, que tiene esas características que vimos, o sea, intentar que el mismo juez que dictó ese pronunciamiento, esa resolución que entendemos es injusta o que nos priva de alguna cuestión, bueno, dé vuelta al fallo, ¿no? De vuelta esa resolución, la deje sin efecto. Pero no va como incidente, sino que es un escrito que se presenta en el principal como cualquier otro, ¿sí? Bueno, y en el que vale decir, dependiendo, bueno, la cuestión se puede apelar en subsidio, ¿sí? Y el juez ahí, bueno, lo admitirá o no, dependiendo de la cuestión. Bueno, seguimos con el tema de la prueba. Bueno, ¿qué otro aspecto es importante para tener en cuenta? La carga de probar, ¿no? Ya vimos cuáles son los hechos, o por lo menos estamos empezando a determinar cuáles son los hechos que deberíamos probar, qué pasa si ofrecemos algo de prueba y nos es denegada. Y ahora está la cuestión de, bueno, de quién es la carga de la prueba. Bueno, lo que sabemos es que la simple alegación de alguna cuestión, ¿sí? O sea, la mera información en la demanda o en la contestación de demanda, depende de qué lado estemos, no va a resultar nunca para generar una convicción, ¿sí? Al juez de que dicte sentencia haciendo lugar a ello, ¿sí? Obviamente, estas alegaciones tienen que ir acompañadas de material probatorio, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros obviamente tenemos que hacer es proveerle al juez, ¿sí? De esos elementos probatorios para que bueno, le den sustento a nuestra pretensión y a esas manifestaciones que hemos hecho. Bueno, todo el mundo sabe que esencialmente la carga de la prueba recae, ¿sí? Para las partes y que, algo un poco trillado conocido, pero bueno, que quien alega un hecho debe probarlo, ¿sí? Ya vimos cuáles son los hechos que debemos probar, ¿sí? O por lo menos desde un punto de vista teórico. Bueno, lo importante acá, como dijimos, es generarle esa convicción, convencer al juez a través de nuestras pruebas de lo que nosotros alegamos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Y perdón, hago una aclaración. ¿Cuál es el problema de si no hacemos esto, si la parte no hace esto? Cualquiera que haya leído fallos, bueno, sentencias, se dará cuenta que cuando uno no logra convencer al juez, cuando no logra generar esa convicción en el juez acerca de lo que uno plantea, cuando dictan sentencia, ¿sí? Básicamente va a responsabilizar a esa parte que debió justificar eso que había alegado y que en definitiva no logró generar esa convicción judicial acerca de ese hecho controvertido. Así que bueno, obviamente que es clave ocuparse de eso durante el proceso. ¿Qué dice la normativa acerca de la carga de la prueba? Voy a leer sucintamente un artículo
que es el 377 del Código Procesal. Dice, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el supuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Bueno, está clarísimo, ¿no? Esto de que hablábamos de que el que alega el hecho debe probarlo. De todas formas, hay excepciones. Seguramente, bueno, lo deben conocer o lo habrán escuchado nombrar, la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Que un poco viene a ser como una excepción a esto. Nosotros decíamos, bueno, el que alega un hecho debe probarlo. Y muchas veces, o en ciertas ocasiones, la parte que debe probar ese hecho no está por ahí en las mejores condiciones de hacerlo. Y acá aparece esta herramienta, que es que pone la carga probatoria, ¿sí?, en cabeza de la parte que está en mejores condiciones de producir esa prueba. Vamos a ver un ejemplo práctico. Por ejemplo, el artículo 388 del Código Procesal, y su gemelo, digamos, del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, el 386, cuando habla de la documental en poder de la otra parte, ¿sí? Bueno, no sé si lo tienen en mente, pero este artículo lo que prevé es la posibilidad de que una de las partes, cuando necesite para probar su pretensión, alguna documentación, alguna información que tenga la otra parte en su poder, ¿sí? Este es uno de los requisitos, que yo no lo tenga y la otra parte sí, porque obviamente si lo tuviese quien lo propone, bueno, lo presenta y listo, pero bueno, para esos casos en el que la parte que lo propone no posee el documento y sí está en poder de la otra parte, se pide en base a este artículo, repito, 388 del Código Procesal de Nación o el 386 de provincia, que la otra parte presente esa documentación que está en su poder y si no lo hace, se genera una presunción en su contra, ¿sí? Por ejemplo, una denuncia administrativa en un proceso de daños, un accidente de tránsito, o un certificado de cobertura del demandado, que yo no lo tengo, obviamente, si yo fuese el actor, ¿no? Bueno, puedo pedirlo, ¿sí? Porque creo yo que, no sé, esos documentos contienen información que a nosotros nos van a sumar para lo que queremos probar. En tal caso, el juez lo va a intimar para que al momento de contestar la demanda, me perdí, perdón, porque estoy leyendo, ahora voy con esto que presentó Walter abajo en el chat, pero al momento de contestar demanda lo van a intimar para que lo presente bajo apercibimiento de generar una presunción en su contra, ¿sí? Ese es el apercibimiento que tiene. Voy a leer acá lo que dice Walter. Para probarlo se pide prueba pericial, ejemplo, daño laboral. No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si él quiere hablar y lo amplía un poco. No entendí bien qué es lo que... cuál es la duda. Así que Walter, si él quiere, lo puede manifestar. Bueno, ese sería un ejemplo de la carga dinámica de la prueba. Sí, un ejemplo sí, práctico. doctor, si le puedo dar un comentario. No sé si se me escucha bien. Bien, la cosa que usted está hablando de la carga de la prueba, y a veces está la forma de solicitar pruebas mediante prueba pericial, que ahí se está cambiando un poco el eje de cómo probar, dado que se pide que la prueba la aporte un perito. Y el perito lo pone el juez de oficio, ¿correcto? Entonces estamos delegando un poco en el juez la posibilidad que nos permita hacer la prueba. Bueno, no sé si es tan así el enfoque. En realidad, la parte proponente lo que hace es ofrecer un medio probatorio. Igual ahora vamos, si querés, a ver si el juez puede o no, o qué pasa con los jueces con relación a la carga de la prueba. Ahora, si querés, vamos a eso. Pero bueno, por ahí en esto que vos mencionás de la prueba pericial, en realidad
a ver, la parte propone un tipo de prueba, la ofrece, y el juez la acepta o no, y en tal caso el vehículo o la forma en la que se hace es a través de un perito, de un experto en la materia, para que emita un informe que nosotros, que la parte que lo propone, entiende lo va a beneficiar o va a sacar a la luz alguna cuestión que hace a su pretensión. Pero no sé si por ahí entraría en esto de la carga dinámica. Sí, quizá esto que hablábamos del código del 388, de la documental, en poder de la otra parte, por ahí ese ejemplo es un poquito más claro como para no confundir. Pero sí, con lo que vos decías de qué pasa por ahí con los jueces con relación a la carga de la prueba, y creo que vos ahí decías algo de si mencionabas, ¿no? de cuando el juez puede dar una prueba como de oficio, digamos. Entiendo que en una parte te referías a un poco a eso. Que ahí sí estoy de acuerdo, porque, a ver, nosotros recién dijimos que en principio el que alega un hecho lo tiene que probar, ¿cierto? Pero esta cuestión no impide que el juez de oficio pueda ordenar también la práctica de algún medio probatorio que considere necesario, ¿sí? O sea que esa posibilidad, esa facultad la tiene el juez también. Por supuesto que cuando el juez hace esto no es ni en beneficio o detrimento de alguna de las partes, ¿sí? Porque, bueno, en definitiva, cuando uno ofrece un medio probatorio, o si el juez, digamos, ordena que se realice de oficio, bueno, nadie de antemano puede saber el resultado que va a tener. O sea que no digo que lo haga con ese sentido, sino que, no digo que con esto se vaya a inclinar o a favorecer alguna de las partes, pero el objetivo sería, como vamos a decir, para centrarlo en la tutela jurisdiccional, ¿no? En poder juntar mayores herramientas y mayores elementos para fallar, ¿no? Para dar eventualmente su sentencia. Así que bueno. Y eso en general el FERPA lo hacen antes de la sentencia, ¿no? Como medida de mejor proveer, por ahí piden alguna medida exacto. para completar la prueba y poder tener un panorama un poco más claro. Exacto, antes de la sentencia, tal cual. Sí. Que se ve eso en la práctica. Sí, se ve mucho. Que quería preguntar, si puedo. Sí. Había presentado una demanda laboral y justo se había iniciado este tema de la pandemia y de la presentación virtual, y al escanear todo en la demanda, justo una hoja como que pasó de largo en el escáner y lo presentamos así. Se realizó la contestación de demanda y nos dimos cuenta justo en el transcurso de que ya habíamos enviado la demanda que no había ido esa hoja escaneada. Entonces pedimos la oportunidad, y igual en la MEF sí estaba reflejado correctamente. Y justo es una historia clínica. Entonces le pedimos al juez si podíamos adjuntar y enviar nuevamente por carta documento la nueva demanda, y nos responde que estemos a la contestación de demanda, o sea, que nos limitemos ya a la respuesta a la demanda. La pregunta puntual sería, nosotros en la otra parte sí ofrece la historia clínica, que también nos sirve a nosotros, porque en realidad lo que sucedió está ahí. Nosotros podemos pedir que el juez tenga en cuenta, o sea, porque la parte que nos favorece a nosotros, en esto que hablabas recién a ver que me lo anoté, de la carga dinámica de la prueba, puntualmente. Bueno, lo que pasa es que hay una oportunidad, ¿no? Para presentar la prueba. Si este es un caso laboral, no sé si es en capital o en provincia, los procesos son distintos. Es en provincia. Bueno, por ejemplo, pasa que vos tenés una oportunidad procesal para ofrecer la prueba, que es con la demanda o en la contestación. Tenés algunas herramientas, por ejemplo, el artículo 331, si no me equivoco, te permite ampliar la prueba, ¿sí? Y ahí, en realidad te permite ampliar la demanda, ¿sí? Y ahí a veces uno comete un error y omite algo, o no sé, o en forma posterior a la presentación te das cuenta de que te faltó ofrecer tal cosa, y tenés como esa herramienta, puedes ampliar el demandado, podés ampliar la prueba, pero eso es hasta notificada
la demanda. Una vez que la notificaste no la podés ampliar. En capital, en el proceso de capital, que es distinto, con la contestación del traslado, viste que iniciás demanda, si vas por la actora, contestan, y después está la contestación del traslado, ahí te permiten ampliar, en laboral, te permiten ampliar la prueba, o sea, volver a ofrecer. Inclusive hay abogados que no presentan en la demanda para que la otra parte... Es como una ventaja que tiene la parte actora en el proceso de capital, en donde muchos abogados inclusive no la presentan en la demanda para que no puedan oponerse, por ejemplo, en la contestación. ¿Viste? En la contestación de demanda a veces se presentan oposiciones a la prueba, y la presentan directamente en el contesta traslado, del cual no se le da traslado a la otra parte luego. Así que, bueno... Claro, y en la informativa, ¿vos no pediste oficio a la clínica para la historia clínica? Claro, y es la hoja, o sea, nosotros redactamos toda la demanda, ¿no? Trabajamos, te faltó una hoja de la demanda. Te faltó una hoja donde vos ofrecías la prueba. Ahora entendí. Eso me pasó. Ok. Claro, como que se traspapeló ahí, pasó de largo en el escáner, no nos dimos cuenta en el momento. Cuando lo subimos a la MEP, lo subimos correctamente. Después, cuando estábamos cotejando, que ya habíamos enviado, justo en ese interín también nos contesta la demanda. Entonces, o sea, te faltó una hoja de la demanda donde vos ofreces la prueba. Claro, y esa prueba no quedó ofrecida por parte nuestra, pero sí igual la ofrecieron en la contestación la otra parte. Entonces me quedo con la esperanza de que el juez, al poder ver, o sea, lo tome también como favorable a nosotros, pero bueno, no me dio lugar a poder enviar nuevamente la demanda completa. Ya te lo denegó. Claro. Y es complicado. Bueno, vas a tener que por ahí depender un poco del impulso que le dé la otra parte, si es que vos me decís que ya lo ofreció la otra parte también, ¿no? Claro, porque se trataba justo de esto, de una licencia, y entonces también pusieron, pero bueno, yo no vi qué parte de la historia van a ofrecer, porque calculo que van a ofrecer justo la parte que los beneficie, entonces estamos ahí. No, pero la historia clínica se remite completa, porque la historia clínica claro, eso te iba a decir. La clínica, claro, el hospital o la clínica donde está se remite completa, así que si piden eso, ya está. Entonces, bueno, la esperanza sería que el juez la lea completa, no sé, porque nosotros nombrábamos las partes puntuales, así que bueno, estamos entonces ahora pendientes de lo que decida el juez. Claro, coincido con Adriana que si es una prueba informativa, la oficiada probablemente remita a la historia clínica, en este caso completa, y bueno, y ahí el tema, bueno, que ojalá que la impulse la otra parte, ¿no? Y que no la deje caer, básicamente. Pero bueno, claro, esto que yo te digo es hasta notificada la demanda. Bueno, eso creo que más o menos ahí lo vimos. Bueno, sí que por ahí, enganchando un poco lo que veníamos hablando, por ahí, ante la negativa del juez a tu pedido, ahí podrías, no sé si lo hiciste, pero bueno, si estás dentro del plazo, podés presentar también una revocatoria y plantear nuevamente tus argumentos, a ver si podés lograr que el propio juez dé vuelta esa resolución. Y no, pero ya se pasaron los plazos. Para agotar todos los... ¿Cómo? Que ya se me pasaron los plazos de 3 días, digo, que había para... Bueno, para la próxima, bueno, para tenerlo en cuenta, porque es como otra oportunidad que tenés, o que te da eso para tratar de revertir esa situación. Gracias. Muchas veces ocurre. Bueno, y siguiendo un poco con la cuestión, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que, por el contrario, que no debemos probar? ¿Sí? O sea, hechos que están exentos de prueba y que no requieren que lo hagamos. Bueno, un poco enganchando con lo anterior, aquellos que están reconocidos por las partes, por ambas partes, ¿sí? Suele pasar no, en la contestación de demanda, la demandada hace su negativa de todo y también reconoce muchas veces cuestiones, ¿sí? Hasta hay, por ejemplo, sometimientos voluntarios, no es un allanamiento, pero cuando haya un reconocimiento tácito o expreso, no reviste la necesidad de prueba, ¿sí? Hay cuestiones, lo que se llama habitualmente los hechos notorios, ¿no?
¿Qué es un hecho notorio? Bueno, es algo que es famoso, que es de público conocimiento, que todo el mundo lo conoce, un acontecimiento histórico, indiscutible, ¿sí? El pase de Messi el pase de Messi al Club de París. Claro, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿sabés que hay un fallo de Racing, hablando de fútbol, de un jugador que se llamaba Barbas, que el abogado entendía que era un hecho notorio la antigüedad del actor, del jugador, del exjugador del club. Y bueno, no aportó prueba para acreditar eso porque entendía que era un hecho notorio y que todo el mundo lo sabía. Y resulta que los jueces no lo conocían, entonces, bueno, lo termina perdiendo el juicio. Y Claro, tiene que ser notorio en serio. Tiene que ser notorio en serio. Y creo que lo tengo por acá, porque tenía acá preparado. Mira, sí, Barba Juan Alberto contra Racing, ¿no? Por unas diferencias salariales, y dice, debe revocarse la sentencia, ¿no? Esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dice, debe revocarse la sentencia en la parcela que estableció la antigüedad del actor, pues para hacerlo se apoyó en una premisa fáctica que no se haya debidamente verificada ni justificada. Dice, porque por un lado se entendió que dicha circunstancia gozaba de notoriedad general, dice, lo que no era así, y bueno, después agrega que lo quiso como enmendar esta postura a través de la página del club, de la página web, lo que en definitiva terminó no siendo aceptado porque, bueno, justamente no era un medio probatorio que había sido oportunamente ofrecido. Pero bueno, nada, como para tener cuidado con eso, creo que lo de Messi igual es distinto, pero ese sí es notorio de verdad. Así que bueno, ahí hay un fallo al respecto. Bueno, ¿qué otras cuestiones no requieren prueba? Bueno, las cuestiones presumidas, ¿no? Las presunciones legales. Que, a ver, digamos, la presunción no es un medio de prueba en sí, sino que es más bien una conjetura, ¿sí? Que elimina la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de probarlas, ¿sí? Están las presunciones iuris tantum, ¿no? Que son las que toleran una verificación al opuesto, y las iuris et de iure, que son como absolutas, ¿sí? Bueno, volviendo un poco a lo que hablamos, bueno, con Carolina, y con relación a esto de la oportunidad que tenemos para presentar la prueba, y cuando no, obviamente en el escrito de demanda, ¿sí? O en la contestación de demanda, dependiendo, bueno, de qué parte estemos. Ahí deberíamos consignar todos armar una cápite, ¿no? La cápite prueba, e ir consignando uno a uno. Ahora vamos a ver cuáles son por lo menos, bueno, es un tema que es para largo, ¿no? Pero bueno, por lo menos los principales, desarrollarlos un poquito. Ahí deberíamos, bueno, en la demanda o en la contestación, ofrecer todos los medios de prueba, ¿sí? Con los que nosotros vamos a intentar acreditar nuestra pretensión, ¿no? Un poco enganchando con todo lo que hablábamos antes, bueno, que es clave la prueba, ¿no? En el proceso, prácticamente todo. Y bueno, con lo que vamos a intentar fundar nuestro reclamo. La excepción era lo que hablábamos antes también, lo del artículo 331 del Código Procesal, donde podemos ampliar la demanda, ¿sí? Esto es hasta antes de trabada la litis, y básicamente acá, bueno, se puede ampliar pruebas, hechos, demandados, ¿sí? Es amplia la cuestión, pero bueno, en materia probatoria nos sirve. Lo voy a leer muy breve, ¿sí? Es el 331 del Código Procesal de Nación y Provincia, se comparte el mismo artículo. Dice, el actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada, ¿sí? Podrá, asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado, ¿sí? Dice, bueno, si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte.
si la ampliación expresa o implícitamente se fundara en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 365. Bueno, en la práctica, ¿cómo funciona? Presentamos la demanda, ¿sí? Por ahí, como dijimos, detectamos que hay algo que corresponde cambiar, agregar, se presenta, y cuando el juez lo acepta, se corre traslado junto generalmente con la demanda, ¿sí? A la otra parte, para que también lo conteste, haga sus oposiciones y comentarios al respecto. Bueno, hasta acá esta cuestión. No sé si alguno tiene alguna duda, quiere comentar algo, alguna cuestión. Bueno, lo puede hacer en total libertad. Bueno, ya dimos un paneo genérico de un poco normativo y teórico del tema de la prueba, y ahora vamos a fondo. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, diga nomás. Sí, y cuando aparecen hechos nuevos que en su momento al presentar la demanda no estaban conocidos, ¿cómo lo va a aportar? Bueno, se presenta un escrito, ¿sí? Eso tiene algunos requerimientos del código, y ahí mismo uno funda, mejor dicho, acredita el nuevo hecho que debe formar parte del proceso. Algo similar a lo que estábamos hablando antes con Carolina, pero acá no tiene que ver con una cuestión de ampliar la demanda por una omisión, sino de alguna cuestión que se suscitó con posterioridad al inicio del proceso. Así que, bueno, básicamente sería eso, ¿sí? Y, bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, ¿cuáles son las pruebas que vamos a presentar? ¿Sí? Prueba documental o instrumental, ¿sí? Ahora vamos a ver, yo les quería traer un poco qué es lo habitual, casi que está medio como estandarizado para estos casos de accidente de tránsito, para presentar, y un poco, bueno, qué cuestiones procesales nos podemos encontrar, ¿sí? En principio, ¿cuál es la prueba que generalmente se presenta con habitualidad y para qué sirve? Bueno, obviamente el DNI del demandante, del actor, ¿sí? Para acreditar la identidad. En los casos de accidente de tránsito, el registro de conducir. Acá siempre surgen algunas cuestiones para tener en cuenta, porque puede ocurrir que la persona, ya sea el que embistió o el embestido, no cuente con la licencia, ¿sí? No la tenga al día, esté vencida, no la haya sacado, ¿sí? Ahí hay un criterio mayoritario, pero bueno, no absoluto, no es algo que sea pacífico en toda la jurisprudencia. La gran mayoría entienden que se trata, esa circunstancia de no tener registro por cualquiera de las dos partes, de una cuestión que puede dar lugar a alguna sanción del tipo administrativo, pero que no sería causal de que para el accionado, para el demandado, para que su compañía de seguro, o sea, que sea motivo de que su compañía de seguro le excluya la cobertura, ¿sí? Por no tener licencia, ni para el actor, circunstancia o causal de que no pueda ejercer su reclamo, ¿sí? Pero bueno, como digo, esto no es absoluto, he visto fallos y también he visto argumentos. Yo, bueno, voy en estos casos siempre por la parte actora, tengo fallos y jurisprudencia diciendo que esto que se trata solamente de una cuestión administrativa, pero también he leído de la contraria argumentos en donde donde hubo jueces que han hecho lugar hasta una exclusión de cobertura por esa cuestión. Pero bueno, mayormente la jurisprudencia va por el carril de que se trata de una sanción a lo sumo administrativa, ¿sí? Que no es una cuestión tan grande como para tener un apercibimiento mayor que ese.
Bueno, entonces tenemos el registro, el DNI, bueno, cédula verde o título de propiedad. Bueno, esto está claro, ¿no? Esto es para acreditar legitimación activa, básicamente, del accionante con relación a lo que sean daños materiales. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero acreditamos con esto la titularidad del rodado embestido, ¿sí? ¿Por qué el titular? Porque a veces surge alguna duda de si es el asegurado el que puede reclamar, el dueño. Bueno, en definitiva, el dueño del vehículo es el que tiene legitimación activa para reclamar todos los rubros vinculados a los daños materiales, que no son solo los daños materiales, privación de uso, desvalorización venal. Ahora, si quieren, vemos un poquito qué es cada cosa, pero en definitiva, el dueño del auto, por ver parte de su patrimonio, digamos que su patrimonio se ve perjudicado, ¿sí? Que pierde valor por el hecho dañoso, tiene legitimación para reclamar. Los rubros, bueno, un poco los que hablamos, ¿no? Desvalorización venal, cuando quedan secuelas, digamos, en el vehículo, funcionales, estéticas, que hacen que baje su valor, ¿sí? Eso es indemnizable. La privación de uso del vehículo durante el tiempo que va a estar o sin funcionar o de mínima en reparación. Y los daños materiales propiamente dichos, que, bueno, los daños del vehículo investido, ¿no? En particular. Bueno, fotos donde se vean los daños y aunque sean daños y patentes, y la patente, perdón, para acreditar que ese es el vehículo dañado, ¿sí? Habitualmente siempre se presenta algún presupuesto también de reparación. Creo que esto lo hablamos en alguna oportunidad. Yo hoy día quizá tanto no lo estoy presentando porque a veces pasa un poco de tiempo, a veces no, pasa un poco de tiempo entre que uno inicia el reclamo y se hace la pericia con el ingeniero mecánico, y muchas veces queda un poquito desfasado el valor que uno presentó. Entonces, yo hoy día, y aparte ocurrió que antes no era así, pero ahora mucha gente me comenta que los talleres le cobran, digamos, para hacer un presupuesto, ¿no? Le cobran a veces bastante dinero y la gente muchas veces no dice que sí. Le cobraron ¿Cuánto? ahora, 4.000 le cobraron. Claro, es una vergüenza. No sé si es una vergüenza, porque por ahí, no sé, es discutible, pero bueno, es bastante, ¿no? Más que nuestra consulta. Claro. No, yo no he escuchado tanto como 4.000, pero sí que les cobraban. Y ya perdí un poquito. Ojo, por ahí en una mediación sí, que la mediación es algo que se resuelve en breve. Uno lo presenta hoy y 12.000 para ponerle todo para que sea riesgo total. O sea, de favor le agregaba un par de cosas y eso bueno. También ofrecen. Bueno, en definitiva, hay talleres que los cobran, debe haber otros que no, pero bueno. Nada, entonces, hoy día termina siendo que entre que uno inicia la demanda, y por ahí pasa, no sé, 2 años a veces entre que llega una pericia mecánica, entre la notificación, esto y lo otro, ya ese valor quedó un poco desactualizado. Entonces, yo hoy día lo que estoy haciendo por ahí es denunciar un valor, ¿no? Yo digo, bueno, denuncio que a la fecha del inicio de esta demanda, ¿sí? Del sorteo de esta demanda, el arreglo vale esto, tanto, ¿sí? Lo cual luego va a quedar refrendado o no por el perito ingeniero mecánico en el momento procesal oportuno, ¿sí? Denuncio un valor que es el que yo digo que vale. Pero a sabiendas de que cuando llegue el momento en el que se defina esa cuestión, que es en la pericia, ahora vamos a ver la pericia, ese es el que va a quedar, ¿sí? O sea, perdí un poquito de sentido, no en mediación sí, pero bueno, acá en juicio no tiene demasiada... Pero bueno, si uno quisiera presentarlo, lo puede presentar. Sí es cierto que después a veces, esto también es un tema práctico, pero cuando uno negocia con las compañías de seguro, muchas veces sí te requieren que ahí sí puede servir, bueno, como digo una cosa, digo la otra, pero para una negociación sí quizá puede servir
el hecho de tener presentado un presupuesto, porque da una referencia un poco más objetiva que lo que yo pueda denunciar. Por ahí toman un presupuesto, por más que tenga un año, lo actualizan, más o menos todos saben los índices de tasa de interés del juicio a inflación, bueno, lo que uno quiera aplicar, pero puede servir. A veces también dicen, bueno, conseguimos una hora y lo usamos para negociar. Bueno, es un poco dinámico eso. Así que bueno, si alguno lo quiere presentar, en ese sentido sí va a ser un plus quizá. Bueno, la denuncia administrativa, ¿sí? También tenemos que presentar esa denuncia que en teoría, bueno, debería haber sido hecha dentro de las 72 horas desde que ocurrió el hecho o desde que la parte estuvo en condiciones de hacerla. Por ahí en la práctica no es tan puntilloso ese asunto, pero bueno, de las 72 horas digo, ¿no? Ahí constan todos los datos de lo que pasó, ¿sí? Es un poco como el telegrama, vamos a decir, en laboral, en la denuncia administrativa acá en civil. El certificado de cobertura, ¿sí? Que esto es importante porque hace al encuadre del juicio. Ejemplo, si una persona tiene, vamos a decir, como dos grandes grupos, ¿no? Está el grupo de la gente que tiene contra todo riesgo y está el grupo de todos los que no tienen, digamos, ¿no? Por oposición. El que tiene contra todo riesgo va a tener que hacer dos reclamos, ¿no? Uno contra su compañía para que le paguen el seguro, en definitiva, y otro para recuperar el dinero de la franquicia que se le reclama al tercero. ¿Está bien? En cambio, en el otro grupo por oposición, que son los que tienen contra, digamos, cualquier tipo de cobertura, responsabilidad civil, tercero completo, tercero simple, etc., ese le va a reclamar el total al tercero, ¿tá? Porque no tiene, solamente su compañía lo cubre contra, bueno, habría que ver la póliza, pero bueno, contra un robo quizá, o si él accidenta, él produce el accidente y demás, ¿está bien? O sea que bueno, clave el certificado de cobertura también en un punto para acreditar por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué estoy reclamando solo la franquicia o por qué estoy reclamando el total? ¿Sí? Obviamente no se puede hacer un doble reclamo, ¿no? Esto, bueno, es obvio, pero lo digo igual. O sea, yo no puedo reclamarle a mi compañía los daños, si tengo contrato de riesgo, y al tercero la totalidad. ¿Está bien? Porque sería un enriquecimiento ilícito, en definitiva, ¿no? Estaría cobrando dos veces lo mismo. Bueno, vale hacer esa aclaración. Bueno, también hay reclamos que tienen daños materiales, donde un poco va esto, y hay otros que tienen daños materiales y lesiones, hay otros que son solo lesiones, pero bueno, en definitiva, si hay lesiones, ¿sí? Si es un juicio en el que se reclaman lesiones físicas o psicológicas, bueno, vamos a presentar la documentación médica que acredite tal situación. Básicamente lo que se presentan son los certificados del día de la primera atención, o sea, se presenta todo, ¿no? Placas, todo lo que uno tenga, pero bueno, lo que no puede faltar, la primera atención, la cual lo recomendable quizás que sea dentro de las 72 horas desde que ocurrió el siniestro, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, es una obviedad, pero por el nexo de causalidad. Cuanto más cerca esté la primera atención del hecho, ¿sí? Del siniestro, bueno, mejor, ¿no? ¿Hay un plazo? No, no hay un plazo, no es que dicen, bueno, si son 72 sí, y si son 96 no. Tiene que ver con una valoración, ¿no? Con una cuestión de lo razonable, ¿sí? De lo que uno entiende, qué sé yo, a mí una opinión, más allá de una semana, y empieza a estar un poco dudoso ese nexo de causalidad. ¿Cuántas cosas le pudo haber pasado a este hombre en esa semana? ¿No? Ya no es tan inmediato. Si fue la misma, si tuvo el hecho y lo trasladaron, no sé, por sus propios medios, o a través, no sé, de una ambulancia, lo que sea, a la clínica, bueno, es inmejorable la situación en términos probatorios, ¿no? Estamos hablando. Así que bueno, eso es un poco como para tener en cuenta. Y además de esa constancia de atención, bueno, todo aquello que esta lesión suscitó. Estudios posteriores, kinesiología, etc. ¿Sí? Todo lo que podamos aportar
nuevamente, para generar esa convicción en el juez, para convencerlo, para darle herramientas probatorias, ¿sí? Para que pueda hacer lugar a nuestra pretensión, en definitiva. Todo eso, obviamente, va a sumar. Bueno, ¿qué más? Actuaciones policiales, ¿sí? Bueno, esto es cuando, acá hay dos posibilidades. Una, que la policía haya intervenido, ¿sí? Todos sabemos que cuando la policía interviene tiene la obligación de realizar una denuncia de oficio, ¿sí? Y generalmente esa denuncia termina siendo remitida a la fiscalía de turno. Entonces, se abre una causa penal en la fiscalía, que luego la parte, no me quiero meter mucho en la cuestión penal, pero bueno, luego la parte va a impulsar o no. Realmente hay un llamado, ¿no? Por teléfono. Bueno, acá cada uno, bueno, depende de la gravedad también, ¿no? Quizás si hubo un fallecimiento, bueno, es diferente la cuestión, pero bueno, en general, acá cada abogado va a, según su criterio, a determinar si lo impulsa, si no, ¿sí? Hay veces que, una vuelta conté una anécdota en donde teníamos un testigo, o dos, ya no recuerdo, en una causa civil, en un accidente de tránsito, y donde estaba el hecho desconocido por la otra parte, o sea que nosotros queríamos probar con los testigos la mecánica y el hecho. Y bueno, fallece este testigo, entonces nos quedamos sin esa prueba, que bueno, podía salir del juicio genial, pero si estaba el hecho desconocido, no lo íbamos a poder ganar. Y en la causa penal habían declarado en su momento testigos donde contaban lo que habían pasado, lo que habían visto, bueno, cómo fue y demás. Terminamos acreditando el hecho a través de la causa penal, o sea que, bueno, es importante. Y con la denuncia, algo para tener en cuenta que no es lo mismo. Esto, bueno, hay doctrina y se ha debatido, pero no es lo mismo que la persona haga en forma posterior la denuncia en la comisaría, relatando lo que pasó, que, bueno, la situación de que el policía, ¿sí?, el agente, haya visto el hecho, si es que lo vio, o se haya presentado de oficio, por así decirlo, ¿no? No tiene el mismo valor probatorio. Yo ahora puedo salir de acá y hacer una denuncia, no corresponde, ¿no? Pero uno podría hacer una denuncia de algo y cuando esto no ocurre, porque también hay a veces alguna confusión de, bueno, no intervino la policía, la voy y la hago igual, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver para qué, ¿no? O sea, hay que estudiar el tema y ver si realmente va a ser un cúmulo más burocrático y de más papeleo y problema que una solución. O sea, ¿qué busco yo con eso? Bueno, tampoco hay nada, no hay una regla, ¿no? Es algo discrecional, pero bueno, por lo menos creo que de mínima hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Sí? Nada, cuestiones como para pensar, para cranear. Bueno, ¿qué ocurre? Esta es básicamente la prueba documental de estilo, ¿sí? ¿Puede haber otras diferentes? Sí, puede haber. No sé, hice arreglos parciales del vehículo porque necesitaba que funcione y tengo facturas. Bueno, suman. Me operé a causa de la lesión y tengo la factura de la cirugía. Bueno, tuve que comprar los clavos que los trajeron de Alemania y valen tanto, y factura, etc. O sea, estoy diciendo un poco lo estándar, ¿no? Lo habitual, pero cada caso en concreto puede presentar alguna cuestión distinta. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la prueba documental o instrumental? Uno presenta esa documentación, ¿no? Pero, esto es clave, que es que es muy probable que la gran mayoría de esa documental que estamos presentando sea desconocida por la demandada en la contestación de demanda. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo un poco lo que habíamos hablado al principio, bueno,
yo como parte tengo la obligación, en líneas generales, de acreditar lo que alegué, ¿no? Entonces, presento esta documentación, ¿sí? Presento este certificado médico, pero si la contraria lo desconoce, habitualmente se desconoce ¿por qué? Bueno, porque no me consta la autenticidad, porque no está emanado por mi parte, ¿sí? Entonces, la otra parte lo que dice, bueno, a mí me está llegando una copia de algo que yo desconozco, realmente si lo emitió el hospital italiano, como dice acá, o no, o desconozco su autenticidad, en definitiva. Cuando eso ocurre, sí o sí hay que tener el respaldo, y ahora vamos a eso, de la prueba informativa. Esto es crucial. Entonces, siempre vamos a ratificar la veracidad de la documental acompañada mediante la prueba informativa. Bueno, y ahora vamos a eso. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito. Bueno, para acreditar, nosotros, por ejemplo, estábamos presentando Perdón, doctor, una consulta, ¿puede ser? Sí, diga nomás. Doctor, escúcheme, siempre que contestas demanda, desconocen todos los puntos de la demanda. No es solo la prueba documental. Cuando hacen la contestación de la demanda, generalmente la parte demandada desconoce todos los puntos, inclusive puntos que tendría que son, ¿cómo puedo decir? Son evidentes, igual los desconoce todos. Y no sé cuál es su opinión al respecto. Siempre hace lo mismo, desconocen todos los puntos y después, bueno, los tiene que dar por cierto algunos. ¿Qué opino? Bueno, sí, mayormente desconocen y niegan todos los hechos y desconocen la documental, como estábamos diciendo, aunque vale decir, muchas veces reconocen los hechos o reconocen parcialmente alguna cuestión o reconocen alguna documentación. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando contestan demanda y vamos a decir que vamos por el accionante, ¿no? Por el actor. Si la otra parte presenta la póliza de seguros del demandado, del tercero, y la póliza está en regla, con cobertura financiera y demás, a mí no me sirve desconocerlo, a mí me sirve reconocer ese documento. Hace poco me pasó en un juicio de ART que la demandada, la ART, la aseguradora, niega todo, ¿sí? Mayormente, o sea, reconoce que le dan cobertura y demás, pero hacen esta negativa, como dice bien Walter, medio genérica, medio copy-paste, ¿no? que se suele ver. Pero detecto que en la documental que presentan unos documentos internos, intercambios de mails entre los propios empleados de la ART, donde estaba toda la secuencia, decían, tal se lesionó, lo atendimos, sí, aceptalo el siniestro, dale tal cosa, hoy lo va a atender tal. Y en un momento decía, hay que darle el alta, pero es con incapacidad, sí, tiene incapacidad, toda una secuencia de mails, que obviamente, bueno, creo yo que fue un error presentarlo para ellos. Entonces yo cuando vi eso, que me vino como anillo al dedo, yo ese documento lo reconocí. Yo digo, reconozco esta documentación. Y además le hago ver al juez que en la interna esa es la verdad, ¿no? Y que o sea, que con la documentación, borra con la documentación lo que escribió en la contestación de demanda. Pero bueno, ahí vale la pena reconocer esa documental. O cuando, vuelvo al ejemplo, digamos, de lo que estábamos hablando, cuando presenta un certificado de cobertura súper en regla, pago y demás. Lo reconozco. ¿Cuál es el sentido de desconocer? Así que bueno, pero sí, coincido un poco con Walter, que generalmente se hace una negativa. Y él me preguntaba, bueno, ¿por qué o qué opinás? Y bueno, es un poco pasarle la carga procesal al otro. Si vos presentás, suponete, certificados médicos, ¿no? Para acreditar que tuviste una lesión. Y yo estoy yo contesto la demanda por la compañía y lo reconozco, ¿sí? O no digo nada o no lo niego, y bueno, queda acreditado. O sea, te facilité una cuestión procesal, que es que eso ya quedó como cierto. Porque yo presenté un documento donde dice que el día del siniestro me atendí en el hospital tanto. Y la otra parte no lo desconoció, o peor, lo reconoció. Y bueno, ya deja de tener sentido la prueba informativa. ¿Sí? O sea que
le facilitaste la cuestión a la otra parte, y todos los que, bueno, litigamos sabemos que después pasan un montón de cosas en el medio del juicio. Que la clínica que tenías que oficiar cerró, que yo tengo juicios donde me ha pasado hasta que acredite el hospital que diga, mirá, acredito la denuncia que hice en la policía porque ese libro donde estaba anotado teóricamente la atención de tu cliente lo robaron o se extravió. Y bueno, ¿entendés? Entonces, si vos le hubieses reconocido, si la otra parte me hubiese reconocido eso, y bueno, a mí me evitaba un problema por ahí. Entonces, ese es el motivo de ser de eso. ¿Viste cómo se dice? Por un imperativo procesal, o sea, no me consta la autenticidad de esto y tal cosa la niego, no estoy de acuerdo con que sea así. Y bueno, y te pasó, vamos a decir, la pelota a vos de que vos tenés que salir a probar. Por eso, un poco lo que veníamos hablando de la prueba informativa para respaldo de la documental. ¿Por qué? Y porque va a pasar esto muy probablemente, de que nos desconozcan la documental que presentamos. Por ejemplo, yendo al caso concreto, ¿no? A práctico. Nosotros presentamos una cédula verde o un título de propiedad para acreditar que somos legitimados activos para reclamar los daños materiales por todo lo que hablamos recién. Cuando desconozcan esa documentación, bueno, tengo que librar un oficio, ¿sí? Pedir que el juez libre oficio al registro de la propiedad automotor, ¿sí? A fin de que informe si el actor resultó ser titular dominial del vehículo dañado a la fecha del hecho. ¿Cuál es la diferencia? Porque en definitiva alguno podrá decir, bueno, pero es lo mismo, porque va a decir lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa es la documentación que yo presento como parte, y otra cosa es un organismo estatal, privado, lo que sea, que presenta por sí, ¿sí? Esa prueba. Eso no reviste, en principio, bueno, sí se puede, ahora vamos a ver, sí se puede impugnar y demás, pero bueno, tiene otro valor probatorio. ¿Sí? Entonces, yo presento algo, la otra parte lo desconoce porque no le consta su autenticidad, y viene el registro de la propiedad automotor y ratifica o informa, y ese informe que hace es coincidente con lo que yo dije. Bueno, esa es la forma de respaldar lo que yo había presentado. Aprovechamos también cuando hacemos ese pedido al registro de la propiedad automotor para pedir que informe acerca de la titularidad dominial del vehículo del tercero, ¿sí? Al momento del hecho. ¿Por qué? Bueno, para acreditar la legitimación pasiva. ¿Está bien? Esto cuando hacemos un encuadre, que no viene ahora muy al caso, porque bueno, es largo también el tema y demás, pero bueno, cuando hacemos un encuadre por la responsabilidad objetiva, ¿no? Que demandamos al dueño del vehículo, ¿sí? Lo que era el ex 1113, hoy 1757, 1758, al dueño del vehículo o de la cosa que generó un daño en la sociedad. Bueno, entonces nos va a servir para acreditar nuestro encuadre, ¿sí? Del proceso. Bueno, ¿cómo seguimos respaldando la prueba documental? Bueno, con relación a lo de las legitimaciones y acreditar las titularidades de esta forma, oficio del registro de la propiedad automotor. Historias clínicas, historias clínicas, certificados y demás, oficiando clínicas, médicos, bueno, lo que deba ser del instituto, del lugar que emitió o donde se atendió el actor. ¿Sí? El hospital, la clínica, el centro donde se hicieron los estudios médicos, ¿sí? Ahí es donde debemos oficiar. ¿Para qué? Bueno, puede ser para dos cuestiones esa prueba. Uno, podemos adjuntar al oficio la documental, copia de la documental que nosotros presentamos. Esas copias que adjuntamos al oficio van firmadas por el abogado, ¿sí? Eso a los efectos de la firma del abogado ahí inserta, quiere decir que da la autenticidad de que es el mismo documento que está en el expediente. Firmada por el letrado, donde podemos pedirle a esta entidad, a esta clínica, que certifique o se expida, mejor dicho, acerca de la autenticidad de esos documentos. ¿Sí? Entonces, probablemente la
la oficiada va a decir, sí, este documento es idéntico al que yo tengo en mi registro. Y también, yo diría, sugiero hacer un mix, también, o bueno, ver el caso en cuestión, pero generalmente se hace un mix, también pedir a la clínica que acompañe historia clínica completa a partir de la fecha tal a nombre del actor. Se transcriben los datos del actor, y bueno, vas a tener en el expediente probablemente los documentos que habías presentado y que te desconocieron, ratificados por el lugar que los emitió, y además presentado por ellos toda la documentación que a vos te va a servir para acreditar, en este caso, las lesiones. Bueno, y así con todo, ¿no? En las actuaciones policiales, oficio a la comisaría, y en las causas penales se pide que se remita de efectum la IPP tal, ¿sí? Que la Fiscalía va a remitir al expediente. Generalmente se pide original, o si por el estado procesal que tiene no se puede, no es viable, una copia certificada. Bueno, entonces con la prueba informativa vamos, por un lado, a respaldar la documental, y a veces tiene que ver con no respaldar la documental, sino con pedir que ciertas oficinas, lugares estatales, etcétera, lo que sea, acrediten autos, documentación que, bueno, que yo no tengo y que necesito. Puede ser que yo no tenga los certificados médicos, o que esta persona no tenga el título de propiedad, y bueno, y lo pido directamente, ¿sí? Así que bueno, es una prueba clave en estos juicios, ¿sí? Bueno, vuelvo a algo que también, que está vinculado en particular, que algo vimos, cuando es la documental en poder de una de las partes. Muchas veces suele pasar, y ahí engancho un poco con lo que decía Walter, que en las contestaciones de demandas dicen una cosa que en realidad no es. Puede pasar. Entonces, si para sacar a la luz esta situación, generalmente se pide como prueba de documental en poder de la otra parte, de la demandada, que presenten certificado de cobertura, denuncia administrativa, e inclusive puede ser, cuando es, no sé, una línea de colectivo y demás, que informe si son los titulares dominiales, o si la empresa demandada es la titular dominial de la línea tal, número tanto, patente tanto, ¿sí? Bueno, bajo apercibimiento de lo dispuesto en estos artículos, que básicamente es que se genera una presunción en contra. Lo voy a leer, por ejemplo, el 388 del Código Procesal de la Nación, dice, si el documento se encontrara en poder de una de las partes, esto es clave, ¿no? Si yo lo tengo, lo presento. Esto va para el caso de que yo no lo tenga. Se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Generalmente es al momento de contestar la demanda. Ya va en la cédula. A veces no va en la cédula, y al momento de dictar la prueba lo determina ahí el juez y le da un plazo, 10 días, 15 días. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. ¿Qué significa? Bueno, obviamente cuando yo hago este pedido tiene que haber una cierta razonabilidad en el pedido, le tengo que pedir algo que tengan, que sé que tengan, ¿sí? Y cuando esto fuese manifiesto, dice el artículo, o sea, cuando esto se ve, a todas luces se vea de que no puede la compañía de seguros alegar que no tiene el certificado de cobertura del demandado, porque es imposible no tenerlo. Bueno, si no lo presenta, ¿por qué no lo presentaría? Bueno, porque entiende que es mejor que quede la presunción antes que quede explicitado la cuestión. Bueno, se va a generar una presunción en su contra que el juez la va a valorar al momento de sentenciar. Bien. ¿Qué más con respecto a esto? Bueno, una cuestión es... no sé si alguno prendió el micrófono y quería decir algo, lo puede decir tranquilamente. Bueno, ¿qué pasa cuando contestan el oficio, cuando la oficiada presentan sus informes? Ahí está, perdón, ahí voy a leer una consulta. Dice,
En el caso de juicios que el demandado desconozca las cartas documentos, consulto el correo argentino, ¿durante cuánto tiempo debe mantener sus archivos si son cartas documentos de vieja data? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad, para decirte en concreto ese dato, debería chequearlo. Creo que existe hay una ley genérica de que todo el mundo debería, pero bueno, no sé en particular el correo, pero Me que suena todo a el mundo 10 años, debería... ¿no? ¿Serán 10 años, Fer? Sí, eso iba a decir, que hay algo genérico de que todo el mundo, todos debemos guardar todo por 10 años, que es el periodo, y más allá de eso no. Pero no lo sé el correo, quizá como es, bueno, es Claro. de consulta constante en un montón de cuestiones, pero bueno, Sí. lo podemos chequear y después te lo puedo mandar en particular a ver qué encontramos. Pero sí, el genérico son 10 No, años. no conozco Elisa, ningún digamos, caso que el correo diga que no están las cartas documento. no, aparte, no, yo tampoco, pero bueno, tampoco sé si he buscado algo de tan Claro, larga data, de de más de tan 10 vieja años. data, sí. Claro, sí. Bueno, dicho eso, ¿qué pasa cuando la contestación del oficio es falsa? ¿Está mal lo que están diciendo? ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Porque por ahí a veces el remedio es peor que la enfermedad. Digo, quise acreditar algo y la oficiada responde algo que no es, o responde una parte. Esto suele pasar. Y termino viéndome perjudicado yo. Primero porque en el expediente está quedando algo que no era y que no condice con lo que pasó. Y segundo porque, bueno, contaba con esa prueba yo para acreditar tal cuestión. Bueno, estas dos cuestiones, el abogado tiene también sus herramientas para tratar de revertir. Dentro de los 5 días, cuando, por ejemplo, la contestación del oficio fuese incompleta, puedo requerirle al juez, o sea, puedo advertirle al juez de esta situación: señor juez, yo pedí el punto A, B, C y D, y acá surge de la contestación que contestó el A y el B. Bueno, solicito ese libre nuevo oficio a fin de que la oficiada complete la información, ¿sí? Por cuanto está incompleta, o sea, no se expidió, lo omitió. Bueno, y el juez seguramente va a hacer lugar a esto y ordenar librar un nuevo oficio para que la oficiada complete esa documentación. E inclusive a veces, que me ha pasado también, puede ser que la oficiada conteste algo de forma errónea. Y acá hay también una herramienta que nos da el código, el artículo 403, ahora lo vamos a leer, que bueno, que es lo que se llama impugnación de falsedad o por falsedad de la prueba informativa, ¿no? Dice, voy a leer la parte pertinente, no es más largo, pero en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. ¿Sí? Perdón, voy a leer lo anterior para ponerlos por ahí, para no sacarlo tanto de contexto. Dice, sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos que han de referirse, que es lo que hablamos recién, ¿no? Cuando contestan de forma incompleta, en caso de impugnación por falsedad, este es el otro supuesto, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. La impugnación solo podrá ser formulada dentro del 5º día de notificada por Ministerio Ley de la providencia que ordena la agregación del informe. Cuando sin causa justificada la entidad privada no cumplir el requerimiento, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones en los términos del artículo 37 y a favor de la parte que ofreció la prueba. Bueno, o sea, le imponen, el apercibimiento son sanciones combinatorias. Entonces, tenemos esta herramienta, ¿no? Señor juez, esto está incompleto, o señor juez, del expediente surge que esto era blanco y rojo y acá están diciendo que era azul y verde. Hay un error acá, lo impugno por falsedad. Y van a ordenar que vuelvan a mandar el oficio advirtiendo esta situación, porque puede haber errores también en el que presenta un informe. Bueno, ¿cómo diligenciamos, esto cambió ahora en los últimos tiempos, cómo diligenciamos esta prueba? ¿Cómo se hace? Bueno, cambió esta cuestión, sobre todo con lo del COVID, y acá provincia sacó ventaja, es genial lo que hicieron con el registro de domicilios electrónicos,
el que no lo sabe, googleelo, registro de domicilios electrónicos. Bueno, es un avance sideral esto. O sea, todos los oficiados habituales, quizás si le tenemos que mandar a una persona física, no, pero bueno, bancos, compañías de seguro, hospitales, clínicas, miles y miles de instituciones están ahí, donde ya denunciaron un domicilio electrónico, ¿no? Que es una suerte de mail, donde nosotros los abogados por token les enviamos el oficio y les llega instantáneamente. ¿Sí? Esto es para los oficios, que es lo que hoy nos compete, pero también para la notificación de demanda. Esto Se facilita terminan la los vida. tiempos muertos en el procedimiento, ¿no? Se termina el tiempo muerto en el proceso, eso es buenísimo. Porque acá había mucha maña, ¿no? De que no lo recibo, de que sí, que si el domicilio, que no. Es instantáneo. No, y el tiempo, Fer, que demorás, el tiempo era casi un año perdías por ahí a veces con esas cosas, ¿no? La mejora es increíble, es increíble. Sí. Uno sortea un juicio de ART en provincia, o sea, si uno tiene la posibilidad de hacerlo en provincia o en capital, un juicio, por ejemplo, de ART, yo no lo dudo, hoy es provincia, porque es un segundo notificar, es cargar la demanda, poner el domicilio, sacarlo de la página del domicilio, y le llega, ya está. No hay ni cédula, ni atraso en la oficina de notificaciones, ni pérdida de tiempo, ni que consigné mal la dirección, se terminó. Es genial. Así creo que es en los países, no lo sé, pero tenía entendido que es así en los países que están a la vanguardia, digamos, era así. O sea, ¿cómo podía ser que una empresa que es un demandado frecuente, una compañía de seguro, haya que mandar la cédula, que volvía, que no? Bueno, tema resuelto, gracias a Dios. En Capital esto no es así, no es así. No, Capital quedó muy atrás, ¿viste? Con el expediente, sí. Sí, hay que hacer el oficio, hay que buscar cómo lo recibe esa entidad. Se puede mandar algunos por DEOX, pero hay muchos que no están en DEOX y hay que mandarlo por mail o llevarlo en papel. Bueno, no es tan ágil, no es tan ágil. Así que bueno, esa sería la metodología. Cambia si es provincia o si es capital. Si es provincia, vamos al registro de demandados frecuentes, de domicilios electrónicos, perdón, y caso que no esté, se presenta el oficio, el juez, si está todo ok, nos lo devuelve con un código QR y con ese código QR, bueno, lo diligenciamos. ¿Está? En Capital no está ese sistema, está por DEOX, o si no, bueno, como era antes. Así que bueno, esas serían las cuestiones de cómo se hace. Bueno, esto es un poco la prueba informativa, un poco grandes rasgos, pero bueno, creo que vimos casi todo. ¿Qué otra prueba es importante? Bueno, prueba de testigos, clave también, ¿sí? ¿Qué buscamos con los testigos en estos procesos? Bueno, acreditar, generalmente es acreditar el hecho, ¿sí? Cuando el hecho está desconocido, ¿sí? Y acreditar la mecánica del accidente. La mecánica del accidente generalmente se ve en dos formas. Una es la prueba mecánica, ¿no? Donde el ingeniero mecánico, ahora vamos a ver, va a proyectar cómo pudo haber sido por los daños, por la velocidad, por esto y por lo otro. Pero bueno, el testigo que estuvo ahí y lo vio es clave, ¿sí? Sobre todo cuando hay diferencias. Bueno, acá hay que hacer esa valoración, ¿no? Si el hecho está reconocido y la mecánica también, bueno, habría que evaluar si merece la pena citar un testigo, porque también es tiempo, bueno, es inversión de tiempo en definitiva, ¿no? O, bueno, si esto no es así, bueno, es una buena herramienta, una buena opción a tener en cuenta. ¿Cómo se ofrece? Bueno, lo mismo, como dijimos, en la demanda es el momento procesal oportuno, está la herramienta del 331 para ampliar, o en la contestación de demanda cuando vamos por la demandada. ¿Qué tener en cuenta? Bueno, hay una carga que tiene el oferente de esta prueba, que está en el artículo 333 del código, el código procesal, que dice, leo lo pertinente, dice, si se ofreciera prueba testimonial, se indicará qué extremos quieren probarse con la declaración de cada testigo. Bueno, o sea, básicamente es como que el juez o el legislador dice, bueno, usted va a ofrecer un testigo, adelántenos sobre qué va a versar su declaración, ¿para qué lo ofrece? Y acá, bueno, generalmente, como digo, como mayor medida es para acreditar estas cuestiones, bueno, habrá que poner abajo un párrafo, ¿no? Donde diga, de forma genérica al menos, que el testigo es presencial del hecho
y que se va a explayar acerca del hecho y de la mecánica del accidente, de cómo ocurrió. Y con eso ya vamos a haber cumplido con esta carga. Es importante consignar esto. Muchas veces hay intimaciones, que a veces si uno lo emite, probablemente el juez lo intime en el primer auto, si va por la demandada, y muchas veces es bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho de valerse de esa prueba, y bueno, no es grave eso porque podemos perder una prueba por un requisito formal. Después, bueno, deberíamos, si eso ocurre, volviendo a lo que vimos antes, plantear una revocatoria, pero bueno, ya estás como se diría en el fútbol, ya estás perdiendo 1-0, ¿no? Tenés que salir a dar vuelta a esa situación y dar todas las explicaciones del caso, de que bueno, que es un requisito formal, que esto y que el otro. Así que bueno, conviene consignarlo siempre, no cuesta nada y te evita de un problema. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta prueba? Bueno, obviamente hay una audiencia al efecto, donde previa citación del testigo, al testigo se lo puede citar por cédula, se lo puede citar por carta documento, se puede presentar un escrito simple donde el testigo se da por notificado de la cédula. Esto tiene efectos muchas veces, porque no es lo mismo no haberlo citado, es decir, haberlo citado verbalmente, avisarle y que no se presente, a haberlo hecho y que la cédula vuelva, bueno, con alguna cuestión y alguna justificación del oficial de que no lo pudo notificar, digo a los efectos de posponer esa prueba y no perderlo al testigo, ¿sí? Así que bueno, es amplio el tema, pero en definitiva siempre conviene no solo avisarle verbalmente, sino utilizar algunas de las herramientas que tenemos para citar. Hoy también con el tema de la pandemia se flexibilizó un poco, porque claro, las oficinas no funcionan tan poco colapsadas, y bueno, eso los jueces lo saben y cada vez habilitan más modalidades para cumplir con esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo se desarrolla la audiencia? El testigo es citado, se presenta a declarar, podemos presentar hasta antes de la audiencia un pliego con las preguntas que vamos a hacer, si queremos que las diga el juzgado. Realmente hay una persona del juzgado que es quien lleva adelante la audiencia, ¿no? El famoso audiencista, y bueno, las va a leer, ¿sí? Y bueno, ahí por ahí uno no, básicamente tiene una función un poco más pasiva, o las puede decir a viva voz, ¿sí? Ahí mismo, no hace falta, no es obligatorio esto de presentarlo. Generalmente la gente, bueno, lleva las preguntas anotadas y bueno, y tenés como algo genérico ya prearmado. Esto porque a veces es bueno si uno no está seguro. Porque, como todos sabemos, las preguntas tienen, digamos, tienen que tener un armado determinado. O sea, la pregunta no puede ser indicativa, ¿sí? Tiene que ser en general sobre algún hecho, bueno, controvertido. Y podría pasar que si uno improvisa ahí y no está muy canchero, bueno, haya algún tipo de objeción del juzgado o de la otra parte, ¿tá? Entonces generalmente uno lleva armadas las preguntas y sin perjuicio de que ahí puede improvisar porque quiere repreguntar algo, se puede repreguntar obviamente por algo que escuchó que dice el testigo que es interesante y querés profundizar o querés que haga hincapié en algo. Entonces, bueno, ahí está un poco la mano del abogado. Acá veo que en el chat hay algo, perdón. Decía gracias. Okay. Bueno, entonces, esa es un poco la forma en la que se desarrolla en la práctica esto. ¿Qué puede pasar también? Bueno, puede pasar que alguna de las partes no cumpla con esto que hablamos, que formule una pregunta de tal forma que es indicativa, ¿no? Entonces lo hace de tal forma que ya con la pregunta le está diciendo al testigo lo que tiene que responder, o que en definitiva sea una pregunta que no tenga que ver con el objeto de la litis, ¿sí? O que uno vea que, bueno, que esa pregunta, por algún motivo, objetivo tiene que ser, no conviene que sea hecha. Bueno, tenemos la posibilidad de oponernos a esa pregunta, ¿sí? En la práctica, ¿cómo es? Bueno, uno levanta la mano y dice, me opongo a la pregunta que acaba de decir el doctor. ¿Qué ocurre? Acá pueden pasar dos cosas. Una, que quien había formulado la pregunta, se abstenga de realizarla, por la oposición que hizo la otra parte, y la haga.
Mejor dicho, pueden pasar tres cosas: que se abstenga de hacerla, que la reformule. Por ejemplo, uno advierte que la pregunta es indicativa y en el momento la otra parte reformula la pregunta de tal forma que ya no queda indicativa. O puede pasar también que la sostiene, que dice, no, esta pregunta la sostengo porque no es válida la oposición. Bueno, ahí generalmente lo que se hace es se genera un incidente en la audiencia, todo es ahí en el momento, retiran al testigo y generalmente es con costas este incidente y las partes dan sus argumentos. El que no, bueno, ¿por qué no? Y el que sí, que la quiere sostener, ¿por qué sí? Y ahí mismo lo resuelve el juez, con costas generalmente. Bueno, resuelto el asunto, vuelve el testigo y se formula o no la pregunta en función de lo que haya resultado ese incidente. Así que bueno, eso es un poco la audiencia, que es bastante rica para la profesión, porque bueno, es un momento como medio de debate y todo ahí, ¿no? En el momento, y bueno, ahí tiene que ver mucho qué tan ducho es el abogado para hablar, para argumentar, ¿no? Y lo preparado que esté, bueno, ahí se ve esa cuestión. También podría pasar que el testigo que ofrecemos esté alejado del tribunal, o sea, no esté dentro del radio del tribunal, y tengamos que hacer tengamos que el testigo tenga que declarar no en el juzgado, sino mediante exhorto, a través de un trámite que ahora voy a explicar cómo es, que son, bueno, básicamente es un exhorto judicial, ¿no? Lo que se hace. Estos testigos son aquellos que están domiciliados a más de 70 kilómetros del tribunal de la causa, ¿sí? O sea que lo que hace es que no es que la persona tiene que ir a declarar, sino que, bueno, en un punto la declaración va a la persona, se va a tener que presentar en un juzgado del radio de su domicilio, ¿sí? Lo que se hace es se libra un oficio a un juez de la jurisdicción que corresponda, a fin de que cite a esta persona a declarar como testigo. Acá sí, generalmente lo que se hace es se presenta un pliego con preguntas, se le corre traslado a la otra parte que pueda hacer sus oposiciones, todo por escrito, queda finalmente el pliego que se va a presentar y se remite vía oficio al juzgado. Se cita al testigo, el testigo declara en el juzgado y luego hay que traer esa declaración al juzgado donde radica la causa, ¿sí? En general esto, si bien lo debería hacer el juez, en general lo terminan haciendo las partes, el juez ordena que lo hagan las partes. Muchas veces hay que contactarse con un colega de esa jurisdicción para hacer la presentación por un tema de matrícula y demás, así que bueno, una ingeniería que hay que hacer para llevar a cabo esta prueba. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, la podemos ir viendo. Ya estamos también medio sobre la hora, ¿no? Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido como para dar un cierre. Bueno, ¿qué más? Las pruebas periciales, ¿no? Bueno, también claves. Sucintamente lo vamos a dar para que pueda entrar hoy, aunque sea algo. Las clásicas, hay más, por supuesto. Esto tiene que ver también, no está seteado, ¿no? Es algo que tiene que ver con el caso, con bueno, el conocimiento del abogado y demás, ¿no? La expertise, lo que quiera probar. Pero bueno, vamos a ver lo habitual. Prueba pericial contable, prueba pericial médica, psicológica y mecánica. Esas son las 4 que se dan mayormente. Prueba pericial contable. ¿Para qué la pedimos? ¿Para qué la pedimos? Generalmente en estos juicios de daños, de accidentes, conviene pedirla, como se llama, en subsidio. ¿Por qué? Conviene o no, pero bueno, como habitualmente se hace. ¿Por qué? Porque tienen que ver, o sea, ¿qué es lo que se busca probar en general con esto? Si el rodado embistente, el del demandado, se encontraba asegurado. Se encontraba asegurado, si tenía cobertura financiera y qué riesgos tenía contratado, o sea, qué riesgos les cubría la póliza contratada. Muchas veces esta cuestión se ve ya resuelta al momento de que el juez ordena la prueba. ¿Por qué? Bueno, porque lo presentaron con la contestación de demanda, y ahí engancho con otra cuestión anterior. Acá, si uno ve que con la contestación de demanda, la citada ya presenta el certificado de cobertura, y está todo ok, está todo en orden,
¿qué sentido tiene pedir esta prueba? Por eso se piden subsidios, ¿no? Es para el hipotético caso de que, bueno, esto no salga así, pero habitualmente es así. Entonces, ¿para qué impulsar? Muchas veces igual el juzgado lo advierte esto y lo dice, pero digo, en definitiva, ¿qué objeto tiene, no? ¿Qué sentido tiene impulsar una prueba, ¿no? Perito, tiempo, costos y demás. ¿Qué sentido tendría algo que ya está acreditado volverlo a acreditar? Bueno, realmente cuando esto ocurre, cuando pasa que tiene cobertura, está todo en regla, termina desistiendo la parte de esta prueba, porque bueno, no tiene razón de ser. Ya o sea, lo que uno buscaba acreditar ya está en el expediente. Bueno, después, una prueba, bueno, súper importante, ¿no? La prueba, ahora igualmente vamos a ver si llegamos a tema impugnaciones, traslados y demás. Si alguno tiene alguna duda me va parando, pero bueno, lo voy a tratar de hacer un poquito rápido por los tiempos. Estamos medio jugados. La prueba pericial mecánica. Bueno, esto es clave también, ¿no? Con la prueba pericial mecánica no vamos a poder acreditar si el hecho ocurrió o no, eso se hace mediante el testigo, la persona que lo presenció, pero sí nos va a servir para otras cuestiones vinculadas. Primero, para la mecánica del accidente, ¿no? En definitiva, ¿el perito qué es? El perito es una persona que es experta, ¿no? En una materia, ¿sí? Entonces, este profesional va a hacer un informe, ¿sí? Un informe técnico acerca de, bueno, la cuestión que le compete y en función a los requerimientos que le hagan las partes. En este caso, el perito ingeniero mecánico se va a expedir. En general se expiden sobre la mecánica del hecho, con determinadas cuestiones técnicas, como puede ser desde inspeccionar el rodado, o a veces si el rodado no está disponible para una inspección, con las fotos, ¿sí? Acá también lo que pasa es que a veces se demora mucho en llegar la prueba, vamos a decir, desde que uno inicia el reclamo, desde que el hecho ocurre hasta que llega la prueba, pasan a veces años, y la gente quiere arreglar el vehículo, o hasta lo vende a veces, y muchas veces no está a disposición del perito para que lo examine, por lo que yo recomiendo, al momento de hacer el pedido de la prueba, al momento de ofrecer la prueba en la demanda o en la contestación de demanda, aclarar que la pericia se haga sobre el vehículo o sobre las fotos del vehículo, ¿sí? Esas fotos pueden ser certificadas por escribano, si uno quiere estar más tranquilo. Pues en la práctica la verdad que no es tan necesario, con fotos simples se puede hacer igual, pero bueno, es un criterio un poco más cauteloso, que no estaría mal, para que el escribano, mejor dicho, dé fe que esas fotos pertenecen a ese vehículo, ¿sí? Y en definitiva, lo que el perito ingeniero va a hacer es, bueno, analizar estos rodados, ¿no? En los cuales se produjo el siniestro, y va a dar cuestiones que tienen que ver con los hechos, ¿sí? A través del impacto, de, bueno, cuestiones de ver el lugar donde se dio y demás, va a analizar si hay verosimilitud en el relato que nosotros hacemos, si es viable, si es razonable que hubiese ocurrido así el hecho. ¿Sí? Esto es importante cuando hay discrepancias entre las partes con relación a la mecánica del hecho. Y después sirve también para hacer todo el tema de cotizaciones. Acá sí es el momento en el que el perito, bueno, va a informar al momento del dictamen cuál es el valor de reparación, ¿sí? Que después es el valor que utilizan los jueces para cuantificar los daños materiales. Bueno, valores de reparación, le va a poner también la cantidad de días que lleva normalmente llevar a cabo esa reparación, y con eso se va a poder acreditar el asunto de la privación de uso, ese rubro resarcitorio. También si quedan o no secuelas en el auto, ¿sí? Y con esto vamos a poder acreditar lo pedido en relación de la desvalorización venal, que algo hablamos hace un rato, que básicamente son las secuelas que le quedan al auto, ¿sí? Del choque, por más que esté bien reparado. Hay veces que, por ejemplo, no sé, al momento de una venta, una persona que generalmente se dice el ojo avesado, ¿no? Una persona que va y lo mira detenidamente y se da cuenta de que está repintado, que está arreglado. Eso
posiblemente repercuta en que el valor del vehículo es menor que el que uno que nunca tuvo un siniestro, que no fue chocado. Bueno, ese rubro resarcitorio puede ser pedido en la demanda para cubrir esa pérdida de valor. Ahora bien, en la práctica también vale decir que si uno no tiene el vehículo para que pueda ser peritado y lo hace a través de las fotos, generalmente, por no decir siempre, los peritos van a decir que no pueden determinar si hay desvalorización del vehículo o si quedó alguna secuela solo por las fotos. Así que bueno, ese rubro va siempre atado a que efectivamente el perito pueda determinar eso in situ, ¿no? Digamos, inspeccionando los vehículos, los rodados. También se le puede, sí, a ver, perdón, consulto por la prueba, acá una consulta. Dice, consulto ya que estamos en el tema de pruebas y hablaron algo de testigos, en la prueba confesional en la actualidad, que ponen a hacer todo videoconferencia siempre que se puede, o sea, por Zoom, consulto en la práctica, las preguntas las debería dejar media hora antes de iniciar esta audiencia por Zoom, como todo esto es nuevo, consulto. Bueno, recién ahora, ¿no?, se están llevando a cabo en algunos juzgados, en algunos tribunales, audiencias bajo esa modalidad. Y acá me parece que, a ver, todavía no está legislado todo el asunto del... hay un cambio procesal que se está dando antes de la normativa. O sea, creo que siempre es así, ¿no? Que los hechos le van ganando a lo que legislan, en definitiva, ¿no? Muchas veces la norma se adecúa a lo que pasa. A mí me parece que desde que... Ahora respondo en concreto, pero digo, a mí me parece que desde que ocurrió esto de la pandemia... o sea, fue una tragedia tremenda y todos lo sabemos, pero digo, en términos procesales se han adelantado cuestiones que, bueno, que por ahí no se hubiesen hecho tan rápido, como que se tuvo que acomodar todo de golpe, y algunas cuestiones me parece que son positivas y llegaron para quedarse. Por ejemplo, yo todavía fui a un juzgado y hablaba con la gente de la mesa de entradas y me decían que, bueno, que hay que ver si vuelve toda la presencialidad como era antes, sino que por ahí lo de los turnos funcionó bien, o a mí me parece que esto de presentar los escritos, digamos, bueno, en provincia ya estaba, ¿no?, lo del token, pero por ejemplo en Capital, que estaba un poco más atrasado, bueno, a mí me parece que es un éxito esto de presentarlo por la computadora, ¿no? Era una locura ir a llevar algo, el papel, el sello, ¿no? Era antiquísimo. O sea, uno se ponía a hablar con una persona que ejercía, no sé, hace 60 años y era muy similar todo, ¿no? Entonces, me parece que bueno, que hay cuestiones que tienen que ver, y ahí voy a lo que vos me preguntás, que tienen que ver con el juzgado y con el criterio que tengan. En concreto, yo la otra vuelta tuve un contencioso administrativo, pero un juicio que tenía audiencia testimonial, y bueno, y las preguntas, yo en ese caso, como las conexiones a veces fallan, y qué sé yo, decidí mandar el pliego de preguntas, una audiencia de testigos, y para que lo lea el del juzgado, porque bueno, venían siendo audiencias todos los días de testigos, y en una me pasó que se me cortó la conexión, en el momento que yo estaba preguntando, y fue tremendo, tuve que sacar el celular, se perdió un poco ahí en la audiencia, viste, el momento, y bueno, entonces dije, para que no me vuelva a pasar, y bueno, pregunté en el juzgado, me dijeron, mandala por mail. Le mandé por mail las preguntas, el juzgado la recibió, al mail del juzgado, y dejaron constancia en el acta que iban a ser agregadas, junto con la declaración. Que a veces no hay declaración, digamos, transcrita, sino un video. Así que bueno, me parece que hay que ver un poco hoy día el criterio del juzgado, porque todavía no hay algo uniforme. Digo esta experiencia porque me pasó hace poco y bueno, es algo que me pasó a mí, digo que lo viví. Así que bueno, espero contestar tu pregunta de esa forma, pero... Muy bien, muchas gracias, doctor. Eso quería saber. No, porque hay juzgados que se comportan Y en de una realidad manera... lo tenés que presentar antes. En general lo que se hace es poner por ahí 2 preguntas y reservarte el derecho de ampliar, ¿viste? Como para hacerla después en la audiencia, para no mandar todo el pliego. Pero sí, se está haciendo eso.